hermanos. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Vamos, todos juntos, listos. ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Todos juntos, levantamos nuestras voces, listos. toda lengua confesará que es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Vamos, listos. Toda lengua confesará que es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Vamos, ahí en casita, levántate. toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Vamos, voces unidas. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, Vamos, mis hermanos, en esta tarde. Ven que es hora de adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora los dejo con nuestro hermano Javier. Hola, hola, muy buenas tardes mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. ¿Listos en casitas para recibir a nuestro Señor? Ese es el único que tenemos que recibir el día de hoy. ¿Listos para alabarle, para cantarle, para glorificarle a Él? Porque Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy les quería hablar de algo que en el mes hemos estado pasado atrás. Todos contentos, alegres, divirtiéndose, yendo pues solamente para recibir al Señor, pero más que nada más era una emoción tremenda que había, pero no tanto era como para recibir al Señor, sino que para andar gastando dinero o andar en las tiendas, eso. Pero bueno, hoy nosotros estamos acá, listos otra vez más. Pero nosotros todo el tiempo estamos listos y siempre preparados para recibir al Señor todos los días, no nada más un fin de año o un diciembre. Para nosotros es todos los días, porque somos hijos de Dios, somos que algo que ya tenemos, como fuimos bautizados, morimos a Él, morimos y entonces, como ya moriste, tú eres una nueva criatura. Eres nueva criatura, entonces tienes que estar siempre alegre y contento porque siempre vas a estar siempre con el Señor. Mis hermanos,
les invito a que siempre estemos pues atentos, estudiando más, poniendo más atención, dejemos las cosas otras afuera y vengamos siempre con ese corazón listo para recibir al Señor todos los días, no nada más un día, no nada más un fin de año o fin de mes, no, todos los días. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por un día más. Gracias por permitirnos estar esta tarde aquí en tu presencia. Señor, te pedimos que bendigas a este lugar, bendigas a cada uno de los que están acá. Bendice también a todos los que están en casa, que nos ven a través de este medio, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por permitirnos reunirnos, que no nos reunimos aquí en este lugar, que estamos solos, solamente en la iglesia, en el edificio donde nos reunimos. Pero Señor, tú nos das esa oportunidad de reunirnos todos los días en casas. En casa, cada casa se hizo una iglesia más. Gracias, Señor, por permitirnos que no nos dejaste aquí solos, sino que siempre estamos todos juntos, Señor. Porque pertenecemos a ti, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Bendice a que está allá, bendice a través del medio, bendíceles a todos en sus casas, bendice al pastor. Señor, te pedimos esta tarde que vengas con tu Espíritu, que nos llenes del Espíritu Santo, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar a través del pastor tu palabra que nos das todos los días, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Y vengo yo para compartir palabra de nuestro Dios. Es Salmos 92 y es del 1 al 2, nada más. Y me gustó mucho lo que dice aquí, me llama mucho la atención porque creo que esto es lo que vivimos el día a día nosotros en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: alabanza por la bondad de Dios. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso es lo que vivimos nosotros cada día, mis hermanos. En nuestro despertar hay misericordia de nuestro Dios y en nuestro acostar hay fidelidad. Nuestro Señor es bueno y fiel, misericordioso para con todos nosotros. Es por eso que hoy todavía estamos aquí y démosle la gloria y la honra a nuestro Cristo, Señor y vencedor. Aleluya. Y te invito a que alabes y exaltes el nombre de nuestro Señor. Todos juntos, vamos, ahí en casita, levántate y canta con nosotros. Aleluya. Y cuán grande es nuestro Dios y Salvador. Y yo estoy segura que el Señor ha hecho en tu vida algo grande. Una transformación se ha movido a través de ti, ha hecho cosas buenas de ti. En el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra
grandeza de tu nombre, Señor. Alabado y exaltado eres tú, Señor bendito. Señor, y que sea tu mano tocando los corazones de cada uno de mis hermanos, pero también de todo aquel que esté escuchando, Señor. De todo aquel que se esté conectando, Señor, en este momento, Señor. Señor, que sea tu mano obrando ahí, en esos corazones que no han conocido de ti, pero que anhelan saber quién eres tú, Señor. Llénanos de ti, Señor, en esta tarde. Ilumina nuestros pasos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Señor, revélanos tu gloria. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y como dice, tú que estás ahí en casita, canta con nosotros. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre sea alabado.
hoy, Señor, se hace presente. Alabado y exaltado eres tú, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Lleno del poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos todos juntos, listos. Donde el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Nuestro Dios Salvador. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Santo, El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. ¿y cómo dice? Todos juntos. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, tú has hecho grandes cosas por nosotros. Has hecho grandes cosas en nosotros. Aleluya, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. ¿Y cómo dice? Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi
Aleluya, aleluya. Sigamos agradeciendo y adorando el nombre de nuestro Dios y Salvador, mis hermanos. Eleva tu voz ahí en casilla. No perdamos ese sentir. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, aleluya, Ayúdanos a rendirnos ante tus pies, Señor. cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya, Ayúdanos a seguir adorándote, Señor mío, exaltando tu nombre. cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Y como dice, Aleluya, aleluya, aleluya. llénanos de ti, Señor. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, ayúdanos a seguirte buscando en todas las dificultades y ayúdanos a saber que tú estás con nosotros. Bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones, hermanos, deseo que estén bien. Feliz año. Vamos a disponernos a leer el Salmo 92. Les doy un tiempo para que puedan agarrar su Biblia y para que podamos leerlos juntos, ¿ok? Deseando que sea lleno de bendiciones este año para ustedes. Y vamos a leer la palabra, ¿eh? La palabra del Señor dice, el Salmo 92, versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto.
cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, ni de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Bendiciones, hermanos, que tengan un hermoso día. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy y gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Siempre que venimos a ella encontramos dirección, encontramos sanidad, encontramos cuidado, encontramos amor, misericordia. El día de hoy, Padre, te pedimos que no sea la excepción, que tu palabra hable a nuestras vidas, que tu palabra hable el día de hoy específicamente a los hogares, aquellos hogares cristianos, Señor Santo, para que sigan brillando en medio de la oscuridad que cubre este mundo. Gracias porque nos has puesto como luz de este mundo, como lumbreras. Gracias porque nos has llamado que somos la sal de este mundo. Ayúdanos, Padre, a cumplir esa tremenda tarea. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mi hermano, mi hermana. Es bueno estar acá siempre enfrentándonos a la palabra de Dios, allá donde tú te encuentras sentadito, sentadita, cómodos, con sus Biblias abiertas. Si tú eres de las personas que tienen un librito de notas o cuadernito de notas ahí, qué bueno, para que vayas tomando nota. O si marcas tu Biblia y escribes en tu Biblia, algo muy bueno también que nos ayuda en el estudio de la palabra de Dios. Así que mientras estás listo ahí, ve buscando Lucas capítulo 2. Este capítulo lo hemos venido tocando en los últimos domingos, ¿no? Desde el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos así este transcurso, tratando de ir de la mano lo que está sucediendo en la vida de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a la historia escrita por Lucas, ¿no? Así que en Lucas capítulo 2, verso 39 estaremos leyendo en adelante. Y el día de hoy este pasaje hablará a nuestras familias, a nuestros hogares específicamente, aquello que sucede dentro del hogar, porque el día de hoy tocaremos puntos del hogar de Jesucristo, aspectos en el hogar de Jesucristo. ¿Recuerdas? Él nace por obra del Espíritu Santo del vientre de María, pero María tiene un esposo que se llama José. En ese hogar hay un padre, hay una madre, y en la historia nos damos cuenta que también existen algunos hermanos, ¿no? Así que, de acuerdo a la palabra de Dios, en este hogar hay ciertos puntos que vale la pena que nosotros resaltemos para que los pongamos en práctica. Mi intención es de que como hogares, como padres de familia, podamos ver de que la Biblia habla a nosotros también y nos exhorta a tomar cierta responsabilidad. Así que el día de hoy estaremos hablando de la enseñanza espiritual del hogar. El hogar debe ser ese centro de enseñanza espiritual. El hogar debe ser donde la espiritualidad de los miembros de ese hogar crezca, se expanda y explote en sus dones y talentos y descubra el llamado que tiene Dios para cada uno de ellos, ¿no? La comunidad de fe, la congregación a donde tú asistes, es una herramienta para esto, pero la congregación no es la responsable única y exclusivamente de darte la enseñanza espiritual. También hay una responsabilidad en el hogar. Tus hijos, donde primeramente tienen que recibir esa enseñanza espiritual, es en el hogar. Es un mandato desde el Antiguo Testamento. Como padres tienen esa responsabilidad, ¿no? En la cultura hebrea, ve buscando Lucas capítulo 2, en la cultura hebrea, por ejemplo, en los primeros 6 años del niño, la mamá era, lo que la historia cuenta, la mamá era la responsable de la educación del niño, pero de los 6 a los 12 años, el responsable era el papá. Interesante. Y de los 12 años en adelante, el responsable ya es el hijo. Eso quiere decir que los padres hicieron un trabajo de tal manera
que para los 12 años ese niño está capacitado para tomar decisiones que van a marcar el resto de su vida. Tiene ya herramientas, ese niño o esa niña ya tiene herramientas en su vida para enfrentar el mundo allá afuera, para enfrentar la vida. Interesante que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, a veces nuestros hijos a los 12 años todavía no tienen la capacidad de enfrentar al mundo, de enfrentar la vida. ¿Será que como padres hemos detenido el proceso de aprendizaje y hemos apapachado más que enseñado? ¿O qué es lo que ha sucedido? ¿Tenemos o no tenemos las mismas capacidades que tenían ellos de aprendizaje o de enseñanza? Vamos a ver lo que la historia nos cuenta en cuanto a este hogar, enfocado precisamente en la espiritualidad. La espiritualidad, en este caso, de nuestros hijos. Tú como padre, tú como madre, ponte atento y atenta a lo que Dios pueda hablar a tu vida el día de hoy. Que al terminar el sermón, al terminar la enseñanza, tendrás tú que responderle a Dios aquello que ponga en tu corazón, ¿no? Así que capítulo 2 de Lucas, verso 39 en adelante, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Tú recordarás en las enseñanzas pasadas, en los capítulos pasados, si tú no lo has visto o escuchado, te recomiendo que vayas a los videos anteriores en este canal, ¿no? En estos capítulos anteriores hemos visto como el anuncio de que Jesucristo iba a nacer. Después el momento en que Jesucristo nace y el anuncio que se le da a los pastores, ¿no? Después vemos cómo se le lleva también a circuncidar al niño y todo ese proceso de purificación que tenía que pasar la familia, en especial la mamá. Y vimos cómo caminamos junto con esta familia en ese proceso cultural, pero que venía de la dirección de Dios. El Antiguo Testamento decía que era lo que tenían que hacer, y esta familia estaba cumpliendo lo que la ley de Dios decía. Esta familia está cumpliendo las ordenanzas que Dios ha dado en el Antiguo Testamento. Mira lo que nos dice estos versos que estamos leyendo: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ¿no? Esta gente está cumpliendo aquello que Dios le había mandado como familia, ¿no? Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Recuerda, ellos estaban en el norte, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Qué es lo primero que podemos aprender aquí, mis hermanos, mis hermanas, especialmente ustedes padres que ahora tienen la responsabilidad de hijos? Y de pronto para ti también, que estás joven, estás jovencita, el día de mañana vas a casarte, vas a tener hijos, para que vayas viendo cuál es tu responsabilidad en el hogar. Tú tienes una responsabilidad en el hogar. El hogar, para iniciar, pudiéramos decir que debe ser un centro de instrucción moral. El hogar debe ser aquel lugar donde se instruya la moralidad, donde la espiritualidad sea lo que se le enseñe a los miembros de esa familia. Un hogar necesita una base clara y firme moral. Te lo voy a decir otra vez. El hogar necesita una base firme, necesita una base clara de la moralidad. Algo, cuando digo firme, es de que esté probado con el tiempo, de que sea algo que no cambia, que está ahí siempre ha sido así y así va a continuar haciendo. Y cuando digo que sea clara, es de que cada uno de los miembros la pueda entender, sea accesible a cada uno de los miembros, ¿no? ¿Por qué hablo esto? Porque en el primer verso que leímos el día de hoy, verso 39, dice que esta familia cumplió todo lo prescrito en la ley del Señor. Ellos tenían acceso a la información. Tu familia debe tener acceso a la espiritualidad que Dios nos da. Tu familia debe tener acceso a esta moralidad. ¿Cuál es nuestra base moral como cristianos? La palabra de Dios es nuestra base moral. Yendo de una forma más específica, cada hogar necesita tener la palabra de Dios accesible a todos, que todos tengan la oportunidad de acercarse a la palabra de Dios. Ellos
hicieron todo lo que estaba. Pues, ¿cómo supieron ellos lo que tenía que hacer? Porque estaba accesible a ellos. El hogar debe ser un lugar constante de instrucción. En el hogar la instrucción debe darse constantemente. No debe ser una enseñanza muy de vez en cuando. Debe ser organizada. Debe ser constante, debe ser seguido, no debe ser esporádica y hoy nos acordamos, ¿por qué no nos juntamos y leemos un salmo? Que tengamos un estudio ordenado de la palabra de Dios en cada uno de nuestros hogares, porque nuestro hogar debe tener acceso a la palabra de Dios y debe también ser ese lugar donde constantemente se instruye en la palabra de Dios. Mira lo que dice acá la Escritura, en estos mismos versos que leímos, en el verso 40 específicamente, dice que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En este hogar, este niño, Jesucristo, es del que estamos hablando, mientras está conviviendo en esta familia, en esa familia hay sabiduría que viene de Dios, que se está aprendiendo y él está creciendo en esa sabiduría. Él se está fortaleciendo físicamente, pero también se está fortaleciendo espiritualmente. Mi hermano, acá hay un reto para ti en tu hogar. ¿Están tus hijos fortalecidos espiritualmente o no están fortalecidos espiritualmente? ¿Están tus hijos creciendo espiritualmente o no están creciendo espiritualmente? Algo que hablaba con mi esposa hace unos meses atrás, entrando en conciencia de lo que estamos viviendo en esta pandemia, donde ya no nos congregamos, los muchachos ya no van a la escuela, lo tienen que hacer desde sus hogares a través de la internet. Se ha vuelto diferente, bastante diferente la forma de educación ahora. Y yo hablando con mi esposa de eso hace unos meses atrás, decíamos, ahora es cuando aquella persona que es disciplinada va a poder avanzar y prosperar. La persona que no es disciplinada, este cambio, esta forma, no le va a ayudar en nada y se va a atrasar. Ve cómo van tus hijos en la escuela. Si hay una disciplina, si hay este deseo de conocer y de aprender, si está en nuestros hijos o si está en toda la familia, ser autodidactas, no necesitamos motivación externa para alcanzar el conocimiento, sino que dentro de cada uno de nosotros existe el deseo. Ahí hay disciplina, y cuando no existe ese tipo de disciplina, nuestros hijos van a ir muy mal en sus calificaciones. Pero tomando el punto de la espiritualidad, ahora no nos estamos congregando en la iglesia. Y entonces, si no hay una disciplina en tu hogar, mi hermano, mi hermana, si no está accesible la palabra de Dios en tu hogar, si no es constante la enseñanza de la palabra de Dios en tu hogar, déjame decirte que estos tiempos de pandemia lo que van a hacer es enfriar el corazón de cada uno de los miembros de ese hogar. Si tú no te pones las pilas, como diríamos coloquialmente, si no te pones las pilas, el diablo se va a llevar los corazones. La Escritura nos advierte cuando dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda como este león cuando tú ves las películas, ¿no? Los programas, los documentales de los animales allá en la selva, y ves a este león que anda buscando la presa, buscando aquel animalito que está descuidado, aquel que está más débil porque va a ser más fácil de atraparlo, aquel que se ha alejado de la manada de animales porque no va a haber donde tenga protección. A ese es al que se le queda viendo el león y lo ataca para convertirlo en su alimento. Eso tenía en mente el escritor de la palabra de Dios cuando dijo que el diablo andaba como un león rugiendo buscando a quien devorar. El diablo anda buscando cómo devorarte, mi hermano, y esta pandemia parece que está ayudando a que la presa se haga fácil. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros hijos,
de instruirles constantemente la palabra de Dios. Porque si no, sus corazones se van a enfriar. Para estas alturas, muy probablemente, los corazones de algunos de tus hijos estén ya fríos, si es que no has sido constante en la educación. Jesucristo en este hogar, donde era constante la instrucción espiritual, el escritor se encarga de decirnos que va creciendo en sabiduría, porque cuando tú das, la persona va a recibir en su corazón y va a crecer. Mi hermano, no te duermas en tus laureles, no te descuides. Recuerda que la Escritura nos exhorta múltiples veces a que estemos alertas, a que velemos, porque en cualquier momento suceden las cosas y tenemos que estar muy con los ojos espirituales abiertos para no perder la dirección que el Señor nos ha pedido tomar. Mira lo que dice Deuteronomio 6, verso 6 y 7, te lo voy a leer. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, este Dios hablándole al pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios le está diciendo al pueblo, esta instrucción moral que te estoy dando, algo que tú tienes que hacer con ella es de que no debes descansar, no debes tomarte un descanso, no debes tomarte un refrigerio en el camino de la enseñanza, en el camino de la instrucción. No, en cualquier momento vas a tener que enseñarlas. Dice, estas que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón. Tienen que estar la palabra de Dios en tu corazón. Dice, y las vas a repetir a tus hijos. Y cuando estemos en la casa, ¿qué hacemos? Bueno, las hablarás de ellas estando en tu casa. Y si nos vamos de paseo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hablarás de ellas por el camino. Y cuando vayamos a acostarnos, hablarás de ellas al acostarte. Y también vas a hablar de ellas cuando te levantes. La instrucción de Dios es de que no debemos tomarnos ningún descanso en este aspecto de la espiritualidad cuando hablamos de la instrucción, de la enseñanza, del aprendizaje. Mi hermano, hay una preocupación en mi corazón, te lo voy a decir, porque mi preocupación es con nuestros niños, con nuestros jóvenes, en nuestros hogares. No sé si todos están ahorita ahí sentaditos viendo la enseñanza. ¿Es ahorita el tiempo en que se hacía entre 2 y 3 y media? ¿O ya es más tarde? ¿O ya es otro día cuando lo estás viendo? Porque esas pequeñas cosas indican de que tu corazón no estaba presto para este momento. Porque no apartaste el tiempo para verlo en este momento. Para los hermanos y hermanas que nos ven, estos videos están saliendo a las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde era nuestro servicio cuando nos podíamos congregar. Y se supone que cada miembro de esta congregación, igual a las 2 de la tarde, estén todos en su hogar, listos, con un corazón abierto, con la Biblia en las manos, atentos, escuchando, cantando, orando y haciendo todo lo que hacíamos cuando estábamos juntos. Esta pandemia ha venido a ser un reto para nuestra sociedad cristiana. Esta pandemia ha venido a ser un reto. Mira que las estadísticas dicen que hay más de un 30% de los que eran constantes en la iglesia que ahora ya no ven las enseñanzas que están dando sus pastores. Mi hermano, la espiritualidad tuya, la espiritualidad mía debe ser algo muy importante. Por eso en el hogar debe haber una base moral clara y accesible, debe haber constancia en la enseñanza y aprendizaje de esta palabra de Dios, y también en el hogar el hogar debe tener la capacidad de evaluar la eficacia de la instrucción. Tú tienes que evaluar a tus hijos. ¿Están aprendiendo mis hijos o no están aprendiendo? ¿Estamos teniendo un estudio bíblico en el hogar? Sí, pero ¿y están aprendiendo o no están aprendiendo? Si no, vamos a cambiar la metodología, vamos a cambiar la forma de hacerlo, vamos a cambiar la manera de instruir.
¿Por qué? Porque nos importa la espiritualidad de nuestros hijos. Tú, mi hermano, mi hermana, eres colaborador en esta obra que Dios está haciendo en el corazón de tus hijos. Tú no tienes que ser una piedra de tropiezo en la obra que Dios hace en tus hijos. Tú tienes que ser un colaborador. Por eso todos tenemos que entusiasmarnos y dar todo de nosotros y todo nuestro empeño y todo lo que podamos hacer para que esta espiritualidad, esta moralidad, esta palabra de Dios, esta cristiandad esté sembrada en el corazón de nuestros hijos. El problema es de que si no está sembrada en el corazón de los adultos responsables del hogar, muy difícilmente va a estar en el corazón de los hijos. Mira lo que decía Deuteronomio 6, versos 6 y 7, el que leímos. Te voy a leer solo el verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Hay una instrucción interesante ahí. Está diciendo que esto tiene que estar en el corazón de aquel que va a enseñarlo a sus hijos. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Y de ahí nos dice el resto del pasaje que habíamos leído. Los padres son responsables de enseñar la espiritualidad a sus hijos. Pero los padres tienen que tener la instrucción moral en sus corazones. Si en ese corazón no ocupa un lugar importante la palabra de Dios, va a ser muy difícil que en ese hogar haya una instrucción constante. Quizá algunos no han leído la Biblia ya por hace semanas. Y eso traería mucha debilidad a la fe del creyente. Primer punto, el hogar es un centro de instrucción moral. Ya lo vimos en el hogar de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, el hogar debe ser un ejemplo en la práctica moral. Mira lo que dice el verso 41 en adelante. Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. ¿Cuántas veces iban? Todos los años. Era una práctica constante, era una práctica común. Ellos sabían, para esta fecha tenemos que ir a Jerusalén, para esta fecha tenemos que hacer el viaje, tenemos que prepararnos con días de anticipación para hacer ese viaje. Había una preparación porque hay un corazón que está esperando ese momento para hacerlo. Así como tú los domingos a las 2 de la tarde te levantas el domingo y dices, esto tengo tiempo de hacer estas cosas porque a las 2 de la tarde yo tengo que estar ya libre de todo, porque es tiempo para adorar a mi Señor, porque es tiempo para adorar al que dio la vida por mí, porque es tiempo para yo entregarle 1 hora y media a aquel que me dio su vida en totalidad. Dice acá que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesucristo, a sus 12 años dice que subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ya era costumbre, en este hogar hay una costumbre, y la costumbre es practicar las enseñanzas de Dios. La costumbre es practicar la ley de Dios. La costumbre es cumplir todo aquello que estaba prescrito en la ley de Dios. Dice que cuando él tuvo los 12 años subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, dice que acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su mamá. ¿No? Esta historia la sabe, ¿no? Hay una gran multitud que va para allá ese tiempo de la fiesta. Van familiares, van amistades, va el pueblo completo a celebrar las Pascuas allá, porque había que hacerlo, había que entregar los sacrificios. Entonces los niños no siempre van con su círculo familiar, sino que se van con los amiguitos del vecino, con las amiguitas de la vecina, con un primo, con una prima, qué sé yo. Se juntaban, entonces era una caravana lo que se iba, ¿no? Y entonces entre ese montón de gente, entre eso tan común de multitud, Jesucristo se perdió. Ellos van a la fiesta, hacen lo que tienen que hacer, regresan y no se habían dado cuenta que Jesucristo se había quedado en Jerusalén. Esto no los hace malos padres, porque es parte de la costumbre de que todos iban en montoncito y todos se regresan en montoncito, ¿no? De pronto había que caminar la segunda milla, pero no vamos a juzgar eso de ellos. Dice que al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿No han visto ustedes a Jesús por aquí? No lo hemos visto. Pero sí estaba con nosotros, sí, pero después ya no lo vimos, no sé qué pasó con él.
Y como no lo hallaban, pues se volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después, la angustia de estos padres buscando al muchacho. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Estaba aprendiendo, estaba incrementando su conocimiento, estaba abundando en su espiritualidad. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué aprendemos de aquí para nuestros hogares, mis hermanos? Y decíamos que el hogar es un ejemplo, o debe ser un ejemplo, en la práctica moral. ¿Por qué digo esto? Porque los miembros de este hogar necesitan, así como los miembros de tu hogar, necesitan vivir lo que enseñan. Ya que la palabra de Dios está en el corazón de los padres y esa palabra de Dios se la enseñan a los hijos, los padres tienen que vivir la palabra de Dios. Los padres tienen que enseñar con el ejemplo. Los padres no pueden simplemente decir: mijo, mija, te corresponde hacer esto. No, tienen que vivirlo, tienen que ejemplificarlo, tienen que enseñar con el ejemplo, tienen que practicarlo constantemente. Dice que ellos iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Nos está hablando de prácticas espirituales constantes. Había una práctica en estos padres y a los niños desde pequeñitos les decían: a tal fecha nos tenemos que ir para allá, para Jerusalén, a celebrar la Pascua, ¿no? Y entonces cuando el niño decía: ¿y para qué vamos para allá? ¿Y por qué tenemos que celebrar eso? Éxodo 12, verso 24 al 27, hablando de la Pascua, dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Dios le dice al pueblo de Israel: cuando celebres la Pascua, cuando vayas a hacer la Pascua, esto lo vas a guardar por estatuto, por regla, por ley, para ustedes, pero también esto lo van a guardar sus hijos y lo van a guardar para siempre. Esta es una práctica que ustedes tienen que hacer por el resto de su vida. Lo que esta familia está haciendo es teniendo la práctica de la enseñanza de la palabra de Dios. Verso 25 ahí de Éxodo 12. Dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os da, como prometió, guardaréis este rito. O sea, cuando te vayas a otro lugar, de la misma forma, tú sigues siendo un hijo de Dios. Por eso sigues practicando las mismas costumbres cristianas. En este caso para nosotros, cristianas, ¿no? Verso 26. Cuando os dijesen vuestros hijos: ¿y qué es este rito vuestro? ¿Y qué es esto que ustedes hacen? ¿Por qué lo practican? Vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuando tu hijo te pregunte: ¿y por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, porque éramos esclavos en Egipto. Y Dios nos liberó con un brazo fuerte y nos dijo que teníamos que hacer este sacrificio porque este sacrificio fue el que nos dio la libertad. Entonces cuando tu hijo te diga: ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia cada domingo? ¿Y por qué tenemos que estar ahí siempre? Esa es la oportunidad para que tú le digas: porque yo estaba perdido en el pecado, porque yo estaba alejado de Dios, pero Cristo murió en la cruz y me dio vida eterna y me lo dejó como un mandato, que yo me congregara junto con aquellos que han sido salvados también por su preciosa sangre. Y por eso es de que vamos como familia a adorar a Dios. No, que yo me quiero quedar en la casa. Aquí nadie se queda en la casa. Este hogar va a adorar a Dios. Ahora que estás en la pandemia, no, que yo me voy a quedar jugando en mi cuarto, yo voy a ir con los amigos. No, a las 2 de la tarde juntos vamos a estar adorando y alabando a aquel que nos dio vida nueva. La instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel en la antigüedad es la misma instrucción que Dios te da a ti y a mí el día de hoy, mi hermano. Esto es actual, esto es puntual, esto es de nuestros días.
vosotros responderéis, decía el verso. Esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué escuchas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué oras cuando tu hijo te pregunte por qué haces estas cosas? Porque Dios salvó mi casa. Porque Dios salvó mi vida. Cuando no había esperanza para mí, Él me extendió la mano y me dio esperanza. Cuando había un castigo eterno esperando por mí, Él me abrió las puertas de la eternidad. Cuando yo sentía que no valía nada, Él me lavó con su preciosa sangre. Cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida. Por eso hacemos estas cosas. El hogar, mi hermano, mi hermana, debe ser un centro de instrucción moral, pero también como padres tenemos que dar el ejemplo de que esta verdad realmente está en nuestro corazón y la tenemos que poner en práctica. La mejor enseñanza es a través del ejemplo. Ellos no solamente dijeron, Jesús, para la Pascua tienes que ir a Jerusalén. No, ellos dijeron, tenemos que ir a Jerusalén. Tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque lo hacemos, lo vivimos, practicamos lo que enseñamos. La mejor enseñanza es a través del ejemplo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que tú quieres que aprenda tu hijo? Asegúrate tú de vivirlo. Hablando de la espiritualidad, en otras cosas también. ¿Quieres tú un hijo bueno en la administración? Vive tú administrando bien aquello que Dios te da. No malgastándolo, no destruyéndolo, cuidándolo y haciéndolo prosperar. Enséñale a tus hijos a cuidar aquello que Dios da. Cosas pequeñas, qué sé yo, que tengan más cuidado al agarrar los platos, porque esto Dios me lo dio y tengo que cuidarlo para no romperlo. Cosas sencillas. Vamos a limpiar y a barrer nuestra casa todos los días. ¿Por qué? Porque este es el lugar que Dios permitió que tuviéramos para vivir y lo vamos a cuidar. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos van a poner. Y así en las pequeñas cosas mostramos que los cristianos tenemos un carácter diferente. Que cuidamos las cosas, no somatamos las puertas, no pateamos las paredes, no golpeamos las cosas. ¿Por qué? Porque se destruyen y esto Dios nos lo ha dado y es nuestra responsabilidad cuidar. Entonces tenemos nosotros que vivir la enseñanza que estamos dando. ¿Qué es lo que tú quieres de tus hijos, mi hermano? Buenos administradores, pues administra tú bien las cosas que el Señor te da. ¿Quieres que tus hijos saquen buenas calificaciones en su escuela? Bueno, pues da tú el ejemplo, mi hermano, mi hermana, a través de la enseñanza, a través del estudio. ¿Estás tú estudiando algo? ¿Estás tú aprendiendo algo? Sé fiel en tu aprendizaje también. No necesitas ir a una escuela. Algunos de ustedes han tomado el compendio de teología pastoral acá en la iglesia, ¿no? Entonces, en la exigencia a los hijos de que estudien y que saquen buenas notas, espero que tú hayas estudiado y sacado también buenas notas. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos lo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque si no tendríamos nosotros una doble moral. Una doble moral. Seríamos como las olas del mar que van y vienen, como dice Santiago allá en su carta. No seríamos firmes. Una doble moral es de que cuando hay un pecado en la vida de un extraño y yo lo señalo y digo eso no está bien, eso es pecado, pero cuando ese pecado lo tiene mi hijo amado, yo digo, ay, pobrecito, está sufriendo por lo que le pasa. No, también es un pecado y es condenable. Tenemos que tener la misma respuesta ante las mismas situaciones. Si no, tendríamos una doble moral. Por eso tenemos que vivir y practicar lo que enseñamos, ¿no? ¿Quieres que tus hijos sean puntuales, mi hermano, mi hermana? Pues sé tú puntual también. ¿Quieres que tus hijos sean respetuosos? Aprende tú a respetar y no estar hablando de las personas a sus espaldas. ¿Quieres tú que tus hijos sean amorosos? Pues comienza tú a mostrarles el amor para que ellos puedan aprender a través del ejemplo. ¿Quieres tú que tus hijos sean cuidadosos? Pues da tu cuidado. Y así todo aquello que tú pidas de tus hijos, asegúrate de haberlo dado antes
Porque para poder cosechar hay que sembrar primero. Este es un dicho popular. Los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. ¿Tienes hijos desordenados? ¿Tienes hijos impuntuales? No aplica a todos, obvio. A veces hay hijos rebeldes y no entienden la instrucción. Pero en su mayoría, las cosas se han aprendido en el hogar. Y antes de que me odies por lo que te estoy diciendo, las estadísticas dicen que aprendemos el 70% viendo y el 30% escuchando. El 70% viendo y el 30% escuchando. Eso quiere decir que cada vez que tú le das una instrucción a tu hijo, nada más lo escuchó, pero no se le quedó bien. Pero cuando ve la práctica, eso le va a quedar sembrado en el corazón. Eso le va a quedar sembrado en su corazón. Y cuando estamos hablando de la espiritualidad, es algo delicado. La espiritualidad, mi hermano, de tus hijos, vívela tú con el ejemplo para que ellos la puedan obtener. El verso 42 nos decía que cuando tuvo 12 años, acá de Lucas 2, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Asegúrate que la espiritualidad en tu hogar sea algo que se acostumbra. Sea algo que pasa comúnmente, que es constante en el hogar. Continuemos, verso 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron, y le dijo a su madre: hijo, recuerda que él se había perdido 3 días, lo encontraron después y está con los maestros sentado. Y ellos dicen: ay, ¿dónde estabas, hijo? ¿Por qué nos has hecho esto así? Aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con gran angustia. Verso 49, entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Interesante. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos, volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, Jesucristo, sujeto a sus padres. Una enseñanza aquí para hijos, respeten a sus padres. Volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía, y nos lo vuelve a decir el escritor, en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Este muchacho está absorbiendo, está poniendo en práctica, y está creciendo, y está impactando también a la comunidad, porque dice que está cayendo en gracia con los demás. Y la gracia de Dios está cayendo sobre él. ¿Qué podemos aprender de esto? Ya dijimos que nuestro hogar debe ser un centro de instrucción moral. Ya dijimos que nuestro hogar es un ejemplo, debe ser un ejemplo en la práctica moral. ¿Qué aprendemos de este último pasaje? El hogar como centro de instrucción para la vida ministerial. Esto es muy interesante, esto es muy importante, mi hermano. Espero que no te estés durmiendo ahí. Así que si tienes alguno ahí que se te está durmiendo, dale un codazo, porque esto es muy importante también. Nuestro hogar debe ser un centro de instrucción para la vida ministerial. ¿Ok? El hogar hace una parte, la comunidad de fe hace una parte también. El hogar hace una parte, la parte inicial, el arranque. Pero llega un momento en que los padres de pronto carecen del conocimiento o de las habilidades o de las herramientas para poder seguir instruyendo al hijo en su espiritualidad. La iglesia puede ser ese gran apoyo, o un seminario bíblico, un instituto bíblico, una universidad bíblica,
puede ser ese gran apoyo. ¿Dónde está Jesucristo? Y está sentado con los maestros, con los doctores de la ley y está discutiendo la palabra de Dios. Él está con aquellos que saben un poco más y está absorbiendo ese conocimiento. Entonces, a lo que voy, mi hermano, mi hermana, es de que tus hijos tú les tienes que instruir espiritualmente, pero llega el momento en que vas a necesitar que ese niño explote en su ministerio y quizá tú no tienes lo que se necesita para que explote en su ministerio, así que debes también encargarte de buscar dónde su ministerio va a crecer y a explotar. ¿A dónde quiero llevarte con esto, mi hermano, mi hermana? Es de que a ti te debe importar el ministerio que tiene Dios planificado para el corazón, para la vida, para el andar de tus hijos. Sí, le das la instrucción moral y vives esa instrucción moral, pero también lo instruyes en su camino ministerial. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios. Como padres está la responsabilidad de también guiar, instruir para la vida ministerial. No nada más para que sea un buen hijo, no nada más para que sea obediente, no nada más para que ya no me rezongue, no, sino para que cumpla también el propósito que Dios tiene para la vida de esos muchachos. Mi hermano, mi hermana, tú sabes, si tienes ahí a tus hijos cerca, esos muchachos, esos hijos, esas niñas, ellos tienen un propósito dado por Dios. Y Dios tiene un plan para sus vidas y ese plan es un plan ministerial. Ellos van a funcionar en algo de lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este mundo? Dios los tiene a ellos también como herramientas para que se alcance el propósito que Dios tiene. Ahí es donde viene tu papel como padre también. La responsabilidad de dar esta instrucción en la vida ministerial. Hay cosas que tú como padre no vas a poder alcanzar, pero también puedes tomar de la mano a tu hijo y guiarlo para que pueda encontrar eso a lo que Dios le ha llamado a hacer. El hogar debe dirigir a la vida ministerial. Tú tienes que descubrir ¿cuál es ese llamado que tiene Dios para tus hijos en su vida ministerial? Tú te has preocupado de su vida espiritual, pero entre todo eso está su vida ministerial. Jesucristo tenía un ministerio. Y Jesucristo les dice, yo tengo que ocuparme en los asuntos de mi Padre. Tu hijo, tu hija, mi hermano, mi hermana, te dice, a mí Dios me ha dado un ministerio. Y te dice, yo tengo que ocuparme en aquellas cosas que Dios quiere que yo me ocupe para su gloria, para su reino. Entonces tú como padre vienes y dices, ok, ¿cómo puedo ayudarte? Vamos a buscar cómo ayudarte en tu vida ministerial. Jesucristo dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y la pregunta viene para ti, mi hermano, mi hermana, ¿le estás ayudando a tu hijo o a tu hija a que crezcan en su vida ministerial o está siendo una piedra de tropiezo para su vida ministerial? ¿Qué tipo de apoyo eres tú a tu hijo para el ministerio que Dios le ha llamado? ¿Qué tipo de apoyo eres tú para tu hijo o para tu hija en el llamado que Dios tiene para sus corazones? ¿Cómo tú le guías? No es de que tú le escojas el ministerio, no. Es de que tú descubres el ministerio que Dios tiene para ellos. Instrúyelo en su camino. Tienes que descubrir cuál es su camino. ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces las habilidades de tus hijos? ¿Conoces las debilidades de tus hijos? Ser padre es un asunto delicado.
Nosotros creemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Bueno, tus hijos están en ese mismo plano. Dios tiene un plan perfecto para ellos. Pero tú como padre eres colaborador en esta instrucción con tus hijos. ¿Cuál es la instrucción que se está recibiendo en el hogar? Te voy a poner un ejemplo. Recuerdo esta familia. Esta familia le decía a su hija: tienes que estudiar para doctora. Años atrás conocí a esta familia. Tú tienes que estudiar para doctora porque ahí se gana bastante dinero. Ahí se gana buen dinero. Prepárate porque ahí te van a pagar bien. La motivación que ese hogar le estaba enseñando a esta niña no era una motivación espiritual. No le estaban diciendo: mira, sería bueno que fueras enfermera o que fueras doctora para que puedas servir a los pacientes, para que puedas ayudar a los pacientes en su enfermedad. No, era porque ahí vas a ganar buen dinero. ¿Hacia dónde estás motivando a tus hijos, mi hermano, mi hermana? ¿Hacia el ministerio o hacia una mejor economía? ¿Dónde está el interés de tu corazón para con tus hijos? ¿Dónde está el interés que siembras en el corazón de tus hijos? Asegúrate de que sea un interés espiritual el que haya en sus corazones. Esa es una pregunta difícil para ti, mi hermano. La motivación en el hogar para el futuro de tus hijos se inclina más para ganar dinero o para ser más como Cristo. Te la voy a hacer otra vez. Y traga saliva mientras la escuchas. La motivación en el hogar para el futuro de tus hijos. Aquella motivación que hay en tu hogar para tus hijos, para su futuro. ¿Hacia dónde se inclina más? ¿Hacia el dinero? ¿O a que sean más como Cristo? ¿Cuál fue el mandato de Jesucristo allá en Mateo capítulo 28? Ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandato para ti, mi hermano, como padre y madre? Hacer discípulos. Ok, a tus hijos tú los tienes que convertir o ayudarles a ser discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es el mandato de Dios para ellos? Ir y hacer discípulos. ¿De qué manera le ayudas tú a tus hijos a que ellos cumplan ese mandato de Dios? ¿Tu motivación les acerca a ese llamado o tu motivación les aleja a ese llamado? ¿Los permisos que tú les das a tus hijos los acerca o los aleja a ese llamado, mi hermano, mi hermana? ¿Los programas que tú le permites ver a tus hijos les acerca o les aleja de ese plan que tiene Dios para sus vidas? Todo lo que tú haces o no haces, permites o no permites, todo de una o de otra forma va a influir en la dirección espiritual de tus hijos. Mira los programas que ven ellos por televisión. Mira los programas que ellos ven a través de la internet. Cuando tú les das el celular y ellos están viendo y tú ni siquiera te das cuenta de lo que están viendo. Nuestros muchachos están más despiertos de lo que tú te imaginas y tocan temas más delicados de lo que tú te imaginas. Y a veces como padres estamos perdidos en el espacio, como aquel programa de televisión de los 70s, perdidos en el espacio. ¿Por qué estudia lo que estudia tu hijo, tu hija? ¿Por qué se prepara en lo que se prepara tu hijo, tu hija? ¿Dónde está su motivación? Atrévete a involucrarte en eso, en el corazón de tus hijos. Dios tiene un plan para tus hijos, del cual tú eres también, mi hermano, mi hermana, responsable. Tú y yo también somos responsables de nuestros hijos. Tú eres partícipe en la formación de tus hijos para que el plan de Dios se lleve a cabo fácilmente. Tú tienes que ayudar a que el plan de Dios que tiene para tus hijos se lleve a cabo de una forma fácil. Tú debes ayudar a Dios a que ese plan se haga realidad de una forma fácil y no de una forma difícil o dolorosa para tus hijos el día de mañana.
El hogar es copartícipe en la preparación de discípulos para Cristo. Tu casa debe convertirse en una fábrica de discípulos. Tu casa debe convertirse en ese lugar de formación espiritual. No permitas que el diablo arrebate a tus hijos. Defiéndelos, pelea, instrúyeles. Vive tu cristianismo también. No permitas que el mundo se los lleve. Tú tienes que prepararlos para enfrentar el mundo. Mira, Jesucristo a sus 12 años, Él dice, yo estoy aquí en los asuntos de mi Padre. José y María lo prepararon para enfrentar el mundo espiritualmente. Lleva bases morales, lleva una fe firme y sólida. Entiende su espiritualidad y sabe los retos de su espiritualidad y entiende los peligros de su espiritualidad. Y Jesús a los 12 años, ya cuando es responsable de sí, decide estar entre los doctores de la ley discutiendo la voluntad de Dios. Tú y yo, mi hermano, a veces preparamos a nuestros hijos para que se queden en casa. No, tú tienes que preparar a tus hijos para que enfrenten el mundo. El mundo está lleno de pecado, de adversidad, pero tu hijo tiene que enfrentarlo de una o de otra forma. Por eso tú tienes la responsabilidad de instruir. Tremenda tarea de estos padres, tremenda tarea de ustedes, mis hermanos. No hago en poco la tarea que ustedes tienen. Es una tarea difícil, pero no imposible. Desgraciadamente es una tarea muchas veces descuidada. Así que tenemos que ponernos las pilas en aquello que Dios nos ha pedido. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder acercarnos a tu palabra el día de hoy. Has hablado de nuestras vidas, ahora te pedimos que nos ayudes a cumplir ese reto que pusiste el día de hoy. Ahora nos corresponde a nosotros responder, y responder de una forma agradable, responder de una forma grata a ti, Señor. Dale sabiduría a los padres que están viendo este video. Dales el sentido de compromiso y de responsabilidad, que sientan el peso del compromiso, el peso de la responsabilidad de la espiritualidad de sus hijos. Inquieta sus corazones. No permitas que descansen, que tomen descansos en el camino, que no se cansen de instruir esta verdad a sus hijos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que te fortalezca y que te llene de sabiduría para poder cumplir el reto que Dios ha puesto en tu corazón el día de hoy. Mi respeto y mis felicidades si tú estás cumpliendo con esto. Pero siempre hay un escalón más alto al que debemos llegar. No debemos conformarnos. Siempre hay algo más a donde debemos llegar. Porque nosotros los cristianos vamos de triunfo en Cristo Jesús. La iglesia nos estanca. La espiritualidad nos estanca. La obra que se inició se va a terminar, pero va en progreso, va avanzando, no va decayendo. Sé parte tú, mi hermano, mi hermana, de ese proyecto que tiene Dios en el corazón de tus hijos. Que Dios te bendiga y estaremos acá viéndonos pronto. Bye. Hola hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 9 versículos 5 al 13. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuese primero a vosotros, y prepárense primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté listo como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia de Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la generosidad de esta administración, glorifiquen a Dios por la obediencia que profeséis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Hola mis hermanos, ¿qué tal? Feliz domingo, gusto de saludarlos. Qué bueno que se pudieron conectar un día más para escuchar la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión, en el libro de Job, una respuesta de Job hacia la reprensión del Señor en el capítulo 42. Y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos. A veces hablamos pensando que sabemos y realmente no sabemos nada, no conocemos lo maravilloso y bueno que es nuestro Señor, que ha tenido gran misericordia y amor hacia nosotros. Mis hermanos, les invito a que juntos oremos, que le demos gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas, y si pudieran inclinar sus rostros, por favor. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias Señor en esta tarde. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque son nuevas cada mañana, Señor. Porque nos permitiste una vez más, Señor, reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos juntos, Señor, orar. Gracias por tus bondades. Gracias por tu gran amor. Señor, quiero darte gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor. Gracias porque tú pones en los corazones de mis hermanos, Señor, el seguir ofrendando. Gracias porque tú permites que ellos sean personas generosas, Señor, que den con amor, Señor. Gracias por eso, Señor. Padre, bendícenos y ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, Señor. Revélate a nosotros, Señor, y permítenos conocerte un poco más, Señor. Permítenos que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para tu gloria, Señor. Gracias porque has tenido un gran amor hacia nosotros, Señor. Gracias porque nos escogiste, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser fieles. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de esperar. Oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino.
No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es, que una vez esperar, no tenía fe, mas ahora entiendo. No es necesario ¿Qué tal, familia en Cristo? Una bendición poderles saludar un domingo más y bienvenidos sean todas aquellas personas también que se conectaron el día de hoy. Damos comienzo al primer anuncio. Recuerden que el día martes en la congregación está el Ministerio Food Pantry. Aquí hacen donaciones de despensas. Este ministerio está abierto de 9 de la mañana a 11 de la mañana para que tú puedas pasar y ayudarte con alguna despensa. También, si está en tu corazón hacer alguna donación, pues puedes pasar también y dejar tu donación. La dirección, así también como los números de teléfono de los pastores, está debajo de estas pantallas. Y recordemos que si queremos seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues miren todo lo que los pastores, ambos, nos están trayendo. Primero que nada, en la página de Facebook, la pastora Mari Castillo nos está trayendo todos los días un alimento espiritual, pero te tienes que suscribir a su canal. Búscala como Mari Castillo en Facebook, suscríbete a su canal y dale clic a la campanita para que te llegue la notificación cuando ella esté en vivo. Ella está de lunes a viernes a las 9 de la mañana y también a las 9 de la noche. Día martes está en el Food Pantry, no está en la mañana, pero a las 9 de la noche está activa. Días jueves es el descanso de los pastores. También ella misma nos está trayendo la lectura bíblica todos los días del Antiguo Testamento, que es a las 6:30 de la mañana, y el Nuevo Testamento, que es a las 10 de la noche. Así que esta bendición no te la puedes perder. Recuerda que te tienes que suscribir a su canal en Facebook. También, para que tú te puedas deleitar de los estudios bíblicos que los pastores nos están trayendo, necesitas suscribirte en el canal YouTube que se llama Pastor Alex Castillo. Suscribirte, dale clic también a esa campanita para que te llegue la notificación cuando estén en vivo y así te puedas deleitar de estos bellos estudios bíblicos. El primer estudio bíblico es el día miércoles a las 7 y aquí están dándonos una miniserie que se llama ¿Qué dice la Biblia? No faltes, conéctate a las 7. Días viernes nos están trayendo el estudio La Carta a los Colosenses también a través de este mismo canal, Pastor Alex Castillo, para que tú tomes ese tiempo, ese espacio y puedas conectarte. Y todos los días domingos, como un día como hoy, domingo a las 2 de la tarde, el servicio dominical que tenemos
en nuestra congregación el día de hoy y te puedas deleitar, te puedas preparar, alistar y ponerte listo para que abras tu corazón, tu mente y sigamos aprendiendo más de esta persona que dio la vida por ti y por mí, y que si queremos hacer su voluntad, pues necesitamos instruirnos más en su palabra para que así podamos penetrar más dentro de nosotros su palabra y hacer esos cambios que necesitamos hacer. Yo les deseo que tengan un feliz domingo, cuídense mucho, tomen sus precauciones, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Hasta luego, un abrazo y chao. Gracias por conectar en este día para escuchar la palabra de Dios. Deseo que tengan un bonito día, pero primero, por favor, agárrense de las manos y juntos decimos esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima.